Hola a todos, queridos amantes de las historias que nos roban el aliento. Sean súper bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde desgranamos las series, las películas y por supuesto, las parejas que encienden la pantalla y nuestros corazones. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un murmullo constante, un deseo colectivo que no cesa en el regreso que todos esperan. Si han leído bien y si están pensando en esa chispa que nació entre dos talentos turcos que nos conquistaron a nivel mundial, están en lo correcto. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Can Yaman y de Demet Özdemir, y en la esperanza latente de que su amor, ese que vimos florecer en Erkenci Kuş, reviva, no solo en la ficción, sino quizás, solo quizás, también en la vida real. Imaginen por un momento volver a ver a Can David y a Sanem Aydın juntos. Esa química que era palpable, que traspasaba la pantalla, que hacía que nuestros pulgares dolieran de tanto dar me gusta, y que nuestros teclados echaran humo comentando cada escena. ¿Recuerdan la primera vez que sus miradas se cruzaron? Esa intensidad, esa complicidad que no necesitaba palabras. Can Yaman con esa mirada profunda y ese carisma arrollador, y Demet Özdemir con su espontaneidad, su dulzura y esa forma tan única de expresar emociones. Juntos crearon magia. Crearon Erkenci Kuş, que en español significa pájaro soñador, y se convirtió en un fenómeno global. Fue más que una telenovela, fue un sentimiento, un escape, una dosis diaria de felicidad para millones de personas. Y es precisamente esa magia la que todos extrañamos. La industria turca de las series nos ha regalado muchísimos éxitos, pero hay parejas que por alguna razón dejan una huella imborrable. Can y Demet son, sin duda, una de ellas. Su relación en pantalla era tan convincente, tan real, que era imposible no fantasear con que esa conexión trascendiera los sets de grabación. Y como era de esperar, los rumores empezaron a volar. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de pistas que los fans más observadores encontraban en sus publicaciones, en sus entrevistas, en los eventos a los que asistían. Durante la emisión de Erkenci Kuş, era evidente la química entre ellos. No solo actuaban bien, sino que parecían disfrutar genuinamente de trabajar juntos. Las entrevistas de la época, los making-of, las anécdotas compartidas, todo apuntaba a una conexión especial. Se les veía relajados, riendo, compenetrándose de una manera que sugería algo más que una simple amistad profesional. Y ahí es donde entra la magia de la fantasía, la ilusión que creamos como público. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en esas historias de amor que nacen en el trabajo, que se desarrollan a la vista de todos y que, quién sabe, quizás culminan en un felices para siempre. Pues bien, ese quizás es lo que hoy nos trae aquí, con la esperanza renovada. Han pasado un par de años desde que Erkenci Kuş llegó a su fin, y aunque ambos han seguido con sus carreras, participando en nuevos proyectos que han sido bien recibidos, la nostalgia por su dupla es palpable. Los fans no se cansan de pedir su regreso. En cada publicación de uno, aparece el nombre del otro en los comentarios. En cada entrevista que les hacen por separado, la pregunta recurrente es: ¿volverán a trabajar juntos? Y es que Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico a nivel internacional. Sus proyectos posteriores como Dolunay o Bay Jail también han sido un éxito, y su fama ha traspasado fronteras, llegando a conquistar mercados en Italia, España y América Latina. Por su parte, Demet Özdemir no se ha quedado atrás. Ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir, que también ha tenido una gran acogida, demostrando su versatilidad y su talento interpretativo. Pero a pesar de sus carreras individuales exitosas, la demanda de verlos juntos de nuevo es inmensa. Las redes sociales son un hervidero de peticiones, de montajes, de qué pasaría si. Los fans crean cuentas dedicadas a su unión, comparten fotos y vídeos de sus momentos juntos, y no pierden la esperanza de que en algún momento, la vida les presente una nueva oportunidad para compartir pantalla. La pregunta clave es: ¿qué tan probable es este regreso? La industria televisiva, especialmente la turca, es muy dinámica. Las productoras siempre están buscando formatos que funcionen, historias que conecten con el público. Si hay una demanda tan fuerte por una pareja, es natural que las empresas consideren esa posibilidad. De hecho, han habido rumores y especulaciones sobre posibles proyectos conjuntos en el pasado, pero hasta ahora, nada se ha materializado. ¿Será una película? ¿Una nueva serie? Quizás un proyecto especial para alguna plataforma de streaming. Las posibilidades son infinitas.
Lo importante es que la idea de su reencuentro en pantalla sigue viva en la mente de millones de fans. Y no es para menos. Can Yaman y Demet Özdemir no solo eran buenos actores, sino que tenían una sinergia especial. Se complementaban a la perfección, creando personajes que nos hicieron suspirar, reír y llorar. La forma en que Can, como Candivit, se enamoraba de Sanem, la chica espontánea y soñadora, era pura poesía visual. Y la forma en que Demet, como Sanem, le correspondía, con esa mezcla de timidez, pasión y un toque de rebeldía, era cautivadora. Incluso después del final de Erkencikus, hubo momentos que alimentaron la esperanza de los fans. Pequeños gestos, comentarios en redes sociales, coincidencias que parecían demasiado perfectas. Si bien es cierto que la vida personal de los actores es suya y debemos respetarla, no podemos negar que la imaginación colectiva tiende a unir a las parejas que nos enamoraron en la ficción. Y en el caso de Can y Demet, esa imaginación colectiva es poderosa. Las razones por las que la gente desea tanto su regreso son múltiples. Por un lado, está la nostalgia por esos momentos de evasión y felicidad que nos brindó Erkencikus. En un mundo a menudo complicado, estas historias nos ofrecían un respiro, una dosis de optimismo. Por otro lado, está la pura admiración por su talento. Ambos son artistas consumados que han demostrado su capacidad para emocionar y conectar con el público. Verlos juntos de nuevo sería una oportunidad para disfrutar de su arte en una dupla que sabemos que funciona. Y por supuesto está el factor romántico. La ilusión de que el amor que vimos en pantalla pueda tener un reflejo en la vida real, aunque sea una fantasía, es algo que muchos disfrutamos. Pero más allá de los rumores y las esperanzas, ¿qué es lo que realmente sabemos? La verdad es que hasta el momento, no hay ningún anuncio oficial sobre un nuevo proyecto que involucre a Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, esto no significa que no pueda suceder. La industria del entretenimiento es impredecible y las oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Lo que sí es seguro es que si se llegara a concretar, sería uno de los eventos televisivos más esperados del año, si no de la década. Imaginen la expectación. Las campañas de marketing. Las reacciones de los fans. Sería un fenómeno mundial. Y no solo por la popularidad que ya tienen, sino por el legado que dejaron con Erkencikus. Esa serie se convirtió en un referente, en un ejemplo de cómo la química entre dos actores puede catapultar una producción a la fama internacional. Por eso, queridos amigos, mientras esperamos ese anuncio, sigamos alimentando esa ilusión. Sigamos compartiendo nuestro amor por Can y Demet. Sigamos pidiendo, comentando, deseando. Porque en el mundo del entretenimiento a veces, los sueños de los fans se hacen realidad. Y en el caso de esta pareja, la esperanza es más que un simple deseo, es una fe compartida por millones. Hemos visto cómo su amor en pantalla se desarrolló desde la animosidad inicial hasta una pasión arrolladora. Recordamos las escenas icónicas, las risas, las miradas cómplices. Can Yaman con su porte de galán moderno y su dulzura oculta, y Demet Özdemir con su energía contagiosa y su alma de artista. Juntos crearon una dinámica que cautivó a audiencias de todos los rincones del planeta. ¿Quién podría olvidar la primera vez que Candivit se dio cuenta de que estaba enamorado de Sanem? O las escenas donde Sanem con su carácter impulsivo ponía a prueba la paciencia de Can, solo para terminar cayendo en sus brazos. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, y la pareja principal era el motor de todo. Y es precisamente esa potencia lo que la gente extraña. El público se apega a las historias, a los personajes, y cuando la química entre los actores es tan fuerte, esa conexión se vuelve aún más profunda. Can y Demet lograron algo especial, hicieron que su amor en pantalla se sintiera real. Y esa sensación es lo que impulsa la esperanza de su regreso. No se trata solo de ver a dos actores guapos juntos, se trata de revivir una historia que nos tocó el corazón, de volver a sentir esa magia que solo ellos dos supieron crear. La industria turca ha demostrado ser una fuente inagotable de talento y de historias que cautivan a nivel mundial. Y Erkencikus fue un claro ejemplo de ello, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Ahora, con la globalización del entretenimiento, las posibilidades de que una pareja tan querida se reencuentre son más reales que nunca. Plataformas de streaming, producciones internacionales, todo suma para que este sueño pueda convertirse en realidad. Así que mientras esperamos, mantengamos viva la llama.
Compartamos este vídeo, dejemos nuestros comentarios llenos de entusiasmo y sigamos apoyando a estos talentosos actores en sus proyectos individuales, pero sin dejar de soñar con ese momento en que quizás se crucen de nuevo en la pantalla para regalarnos otro cuento de hadas moderno. El regreso que todos esperan, el amor que todos deseamos que reviva, está en nuestras esperanzas y en el poder de una historia que nos marcó. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las esperanzas y los sueños de los fans de Can Yaman y de Method the Mir. Ha sido un placer desgranar con ustedes este tema tan apasionante. Ahora me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que es probable que vuelvan a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenmelo saber. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí prepararlo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también sueñan con este regreso, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.